Buenos días mis queridos hermanos, qué bendición poder compartir la palabra de Dios una vez más a través de estas pantallas donde tal vez nosotros estemos un poquito acongojados por estar pasando mayor tiempo en nuestras casas y no poder salir como lo hacemos habitualmente. Pero como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. Ella sigue fluyendo por las calles, sigue fluyendo por las avenidas, sigue fluyendo por el corazón de todos los que creemos en su palabra y también sigue actuando sobre los que aún no han creído. Entonces, esta es una palabra de Dios que Él tiene hoy para ti. Escúchala. El tema hoy de nuestra saga de la aventura de confiar a Dios es: Dios usa personas dispuestas a confiar en Él. Lo que debemos pensar sobre esto es que Dios anda en busca de materia prima humana dispuesta a entregar su ego, a humillar su voluntad delante de Él para poder usar esa fe que depositamos en Él y hacer grandes proezas y milagros. Dios anda en busca de hombres y mujeres como tú. Dios anda en busca de gente que crea en Él y pueda confiar en Él. Uno de ellos fue José, el soñador. Esta historia está en Génesis, en los últimos capítulos de Génesis. Habla cómo José, siendo el penúltimo hermano de Jacob, un hijo muy juicioso, muy amado por este patriarca Jacob, era el menor de sus hermanos. Después nació Benjamín, su último hermano, y José tenía sueños revelados por Dios que a su familia y a sus hermanos no le gustaban para nada, porque esos sueños, ¿qué eran? Que todos tenían que en algún momento ofrecer tributo a José. Pues era un niño de 16 o 17 años, ¿quién podía creerle? No, esos son sueños tontos, pero la palabra de Dios dice que Dios se le revelaba y le daba sueños, y que estos sueños lo ponían como gobernante, como líder sobre su familia. Pues así pasó el tiempo. Entonces sus hermanos se llenaron de envidia y uno dijeron: matémoslo. Y el otro dijo: no lo matemos porque mi papá se pondrá muy triste. Otro dijo: entonces vendámoslo a los esclavos. Entonces lo que hicieron fue venderlo a los esclavos por unas monedas, y estos esclavos lo llevaron a Egipto, y en Egipto terminó trabajando con un hombre que se llamaba Potifar. Potifar servía a la corte del faraón y este hombre lo contrató. José llegó a ser tan buen administrador, tan buen cuidador, que fue prosperado durante mucho tiempo, y también fue tentado por la esposa de Potifar, donde no pecó, se mantuvo en santidad, tenía una buena administración de lo que no era de él. Fue echado a la cárcel y también gobernó a los presos de esa época, y el carcelero le entregaba las llaves y José podía entrar y salir a sus anchas, como decimos nosotros. Eso está en Génesis, no es una historia mía, es un santo del Señor llamado José el Soñador. José el Soñador salió de la cárcel y interpretó los sueños de Faraón, y finalmente fue llevado a ser el gobernador de Egipto. Y dijo el faraón: solamente yo estaré por encima de José y todo el mundo deberá respetarlo. Finalmente hubo una hambruna y todos los que estaban alrededor del pueblo de Egipto vinieron a buscarlo, inclusive su papá y sus hermanos. Tuvieron un encuentro como de película, hay muchas películas sobre esto, y los hermanos fueron a buscar comida. José los vio, los atrajo, les dio comida y después se reveló a sus hermanos, y finalmente José termina con esta frase diciéndoles a los hermanos: ustedes buscaron el mal para mí, pero todo ese mal Dios lo convirtió en bien. ¡Qué bendición tan grande para José! Y con esta historia de José termina el libro de Génesis. Léasela. Cómo este hombre confió en el Señor y todo el mal que quisieron hacer los hermanos, Dios lo convirtió en una bendición. Llegó a ser el gobernador de Egipto y quitó la hambruna de todo el pueblo y a sus alrededores. Fue una bendición en su época
José el soñador. También la palabra del Señor dice en el Salmo 31, el Salmo de David, en el versículo 11 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan. Ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Cuando me ven por la calle, salen corriendo para todo lado. Imagínense, David tenía muchos enemigos a causa de las guerras territoriales, los filisteos, infinidad de enemigos. Pero también los aborrecían los vecinos. Y por la calle ni siquiera él podía caminar tranquilamente porque muchos lo despreciaban. Pero finalmente su confianza estaba en el Señor. Esa confianza que, siendo David un hombre, un muchacho también escogido por Dios, siendo el séptimo hijo de Isaí, pasó a ser gobernador de Israel a los 30 años, y rey como él no ha habido en Egipto. Y todo el mal que quisieron hacer sus hermanos, todo el mal que quisieron hacer sus enemigos, Dios lo convirtió en bien. ¿Saben por qué? Porque confiaba en Dios. La clave está en confiar en Dios, en sus promesas, en lo que Él promete en su palabra, lo cumplirá. Pero el requisito de nosotros como seres humanos es que nosotros pongamos nuestra fe para que Dios use nuestra vida y pueda bendecirnos a nosotros y a otros. También en el Salmo 91, versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente dice: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. La palabra clave de esta porción bíblica es solo Él. La palabra solo. No podemos confiar un poquito en el dinero, un poquito en el trabajo, un poquito en la familia, un poquito en mis propias fuerzas y el resto confiar en el Señor. No, el rey David decía: solo Él es mi refugio, solo Él encuentro un lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Dios no quiere compartir nuestra confianza con nadie. Él quiere que nosotros confiemos el 100%. Y solamente esto ocurre con el ejercicio de la fe todos los días, humillando nuestro ego, humillando nuestro ser delante del Señor para decirle: tú tienes razón, tú eres el que manejas mi vida, por eso en ti confío. Y para terminar, Salmo 118, versículo 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. 1000 veces, 1.000.000 de veces. El Señor dice en Isaías: maldito el hombre que confía en el hombre. Aunque este versículo habla de la salvación, que solamente podemos confiar en Dios para la salvación eterna de nuestra alma, no podemos confiar. Y también dice en 1 Timoteo: no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, no hay otra manera. Aquí el salmista está diciendo: solamente el refugio es el Señor y no podemos confiar en la gente. Claro que yo confío en mi esposa, claro que confío en mis familiares, claro que confío en mis hermanos, pero esa confianza está supeditada a la humanidad. Por eso Dios nos manda a confiar en Dios. Nosotros aquí confiamos y tenemos que confiar en seres humanos, pero nuestra confianza final está en el Señor y no depende de las cosas, del estado de ánimo, de la economía, no puede depender de nuestros problemas sentimentales, emocionales, sino debe depender del Señor. Por eso, mis queridos, les invito a confiar en el Señor, como hizo José el soñador, como hizo David, hombres que tuvieron dificultades, pero su confianza los llevó a ser a José gobernador y al rey David el mejor rey sobre Israel. Todo el mal que le quisieron hacer después de haber confiado en el Señor tomó las circunstancias negativas y las tomó para su gloria y lo convirtió en una bendición. Por eso, mi querido, no te asustes si la estás pasando mal. No te asustes si tienes dificultades, porque Dios usa todo esto. Pero si tú no pones tu confianza en el Señor, terminarás confiando en la gente y terminarás defraudándote, porque el hombre y la mujer nos defraudan, pero Dios jamás nos defraudará. Por eso, mi querido amigo, pon tu confianza en Cristo. Confiesa tu pecado, arrepiéntete,
Apártate del pecado, recibe al Señor Jesucristo para que puedas empezar a confiar en Dios. Solamente podemos acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Y nos ha dejado su Espíritu Santo para que Él todos los días nos llene de confianza por medio de la palabra, por medio de la oración. Oh Espíritu Santo precioso que ha dado el Señor, que nos guía por caminos que no podemos nosotros entender, que nos retira del mal. Oh Espíritu Santo precioso que ha dejado Jesucristo en la obra del creyente para que transforme nuestra vida y pueda cambiar lo bueno, lo malo, perdón, a lo bueno para la gloria de Dios. El Señor los bendiga, muchísimas gracias y que pasen un buen día. Hasta luego.